Si usted tuviera a Jesús en casa, ¿en qué lugar de casa lo hospedaría? Y le quiero hacer la segunda pregunta. ¿Cuál siente usted que ha sido el pecado más grande que el Señor le ha perdonado? Y la Biblia declara en San Juan capítulo 20 versículo 19, dice lo siguiente, Juan 20, 19: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban encerrados por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esta es una cita bíblica que aparece después de la resurrección del Señor Jesús. Y cuando usted mira la Biblia, yo les contaba hace 8 días que la Biblia no es, los evangelios no son una biografía de la vida de Jesús, porque los evangelios se centran solamente en la vida de Jesús durante los 30 a los 33 años, y poco habla de Jesús desde su nacimiento a los 12 años, y después de los 12 años los evangelios no nos vuelven a hablar de Jesús hasta que tenía 30 años, y de los 30 a los 33 los evangelios se centran a contarnos 38 milagros que están registrados en los evangelios. La mitad de ellos están en el evangelio de San Juan, pero la Biblia dice, ella misma dice que Jesús hizo muchos más milagros, pero no se escribieron, se relataron solamente 38. Cuando usted mira su Biblia y encuentra el domingo anterior, el domingo de Ramos, Jesús está entrando a Jerusalén, y cuando Jesús llega a Jerusalén, que estaba viviendo un momento de euforia, un momento de mucha influencia, era el influencer de la época, estaba viviendo un momento donde era reconocido, la gente lo recibió con ramas, la gente lo recibió con aplausos, diciendo hosana, aleluya. Jesús entró montado en ese burro y la gente tendía sus mantos en el camino. Pero esa misma gente que estuvo con Jesús en los mejores momentos de su vida, de euforia, de reconocimiento, es la misma gente que el viernes está gritando: crucifícale. Hay gente que está con Jesús en los momentos buenos, pero cuando vienen los momentos difíciles se apartan. Así que el jueves, toda esa semana, es una semana muy movida. El viernes Jesús muere en la cruz del Calvario. El sábado hay un silencio sepulcral. Siempre hemos predicado que entre el viernes y el domingo hay un sábado. Jesús muere el viernes, resucita el domingo, pero el sábado Jesús está en un silencio. Y en ese momento de silencio los discípulos están encerrados de miedo porque crucificaron a su maestro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dejamos todo, dejamos las redes, dejamos nuestra vida secular para servir a Jesús, pero todos vivimos en algún momento de nuestra vida un sábado en silencio, donde al otro día va a suceder una resurrección. Pero hay tiempos, temporadas, semanas, meses, a veces años pareciera, donde Dios guarda silencio. No sé si a usted le ha pasado que llegó un revés económico y se vino ese sábado y usted ve que Dios guarda silencio, que no le da una respuesta a su vida. Todos vivimos momentos de silencio en su vida donde decimos: Jesús se olvidó de mí, donde Jesús no me ama, Jesús ama más a aquel que a mí. Los discípulos vivieron ese momento de silencio y están encerrados en un lugar diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos?, podrían decir los discípulos. Jesús sabía que ellos estaban ahí mordiéndose, comiéndose las uñas, aterrados, llenos de miedo, pero llega el domingo y Jesús resucita. Esa tumba, esa piedra que estaba puesta frente al sepulcro, es movida. Jesús resucita. Porque el Jesús que usted y yo buscamos y el que está en la Biblia
es un Jesús que no está muerto. Yo no tengo un Jesús caído ni un Jesús semidesnudo. El Jesús que me muestra la Biblia es un Jesús que resucitó. Y si Jesús resucitó, resucita su hogar. Si Jesús resucitó, pueden resucitar sus finanzas. Yo creo que si Jesús resucitó, puede resucitar su empresa, su economía. Si Jesús resucitó, puede resucitar esa relación con su esposa, con sus hijos, con su amigo, con sus padres. Si Jesús resucitó, cualquier cosa hoy puede suceder a nuestro favor, porque la Biblia dice que lo que es imposible para nosotros, para Él todo es posible. Por eso Él puede sanar ese cáncer. Por eso Él puede sanar esa artrosis. Por eso Él puede sanar esa enfermedad degenerativa. Por eso Él puede sanar frente a ese diagnóstico aterrador que da miedo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, lo que estamos haciendo en esta mañana no tiene sentido. Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Y alguien dijo que seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, pero nuestro Jesús es un Jesús resucitado. Y por eso cantamos como cantamos, por eso saltamos como saltamos, porque no adoramos a un Jesús que está muerto, adoramos a un Jesús que está resucitado. Y ese resucitado vive en cada uno de nosotros. Y este versículo de San Juan 20:19 nos muestra que estaban los discípulos en un lugar encerrados y Jesús se aparece a los discípulos. Estando las puertas cerradas, Jesús entra. Y yo le quiero hablar en esta mañana de los beneficios de la resurrección del Señor Jesús. Y lo primero que yo encuentro cuando Jesús se aparece es que Jesús da un saludo, y el saludo que da Jesús es paz a vosotros. ¿Cuál es el saludo de Jesús? Paz a vosotros. De hecho, Efesios capítulo 2, otro libro de la Biblia, versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Paz, iglesia, no es la ausencia de problemas. Paz no es la ausencia de conflictos. Paz es confiar, es saber que Él siempre está a mi lado. Porque uno de los beneficios de la resurrección de Jesús es que Él al ser humano trae, usted se me fue en esta mañana, Él al ser humano trae ¿qué? Paz. Y tenemos que experimentar esa paz en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Ustedes saben que en mi casa estamos enfrentando un cáncer que tiene mi esposa, y que en este momento se detuvo el proceso oncológico que ella venía llevando porque no hay disponibilidad de medicamentos. Y entonces vienen pensamientos de ese cáncer, va a moverse, va a crecer, va a hacer metástasis, la va a matar, me voy a quedar solo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero yo tengo que ir a la presencia de Dios y decirle: yo sé que paz no es la ausencia del problema, paz es seguridad en medio de la adversidad. Saber que Él está conmigo. Yo no sé cuál es el problema que usted está viviendo. Tal vez es un problema familiar, económico, emocional, afectivo, sentimental. Pero una de las cosas que Jesús vino a traer sobre nuestras vidas es que paz. Diga conmigo: hoy yo recibo la paz de Jesús. ¿Cuántos necesitamos paz en nuestro corazón? Necesitamos paz cuando ese hijo está tan rebelde. Esa esposa necesita paz cuando ese esposo recibió su sueldo el sábado y aparece el domingo a mediodía con los bolsillos afuera. Necesita paz para enfrentar cada situación, porque el enemigo quiere robarnos la paz. Pero una decisión que hemos tomado como esposos y hemos orado de la mano y decimos: nada nos robará la paz. Hay gente que se deja robar la paz por cualquier cosa. Nada nos robará ¿qué? La paz. Estaba hablando con una persona, hombre, ayer a las 5 de la mañana que oramos en este lugar, los varones de 5 a 6, le invito.
Me dijo: pastor, la reunión del viernes estuvo espectacular. Tuvimos las 7 palabras, tuvimos teatro, estuvimos de 7 a 9 de la noche, tuvimos un tiempo espectacular. Vino mucha gente también ese día, mucha gente nueva tuvimos en este lugar. Pero me dijo alguien: pastor, me tocó un niño atrás. Él se sentó con su esposa y le tocaron 2 niños atrás, y uno le pegaba todo el tiempo a la silla, y le pegaba a la silla, y le pegaba a la silla. Y pastor, yo intentaba conservar la paz, intentaba concentrarme, pero la otra niña comenzó por detrás a pellizcar a mi esposa. Y uno le pegaba a la silla y el otro pellizcaba a la esposa. Y los papás, vean, fingiendo demencia. Y dijo: pastor, pero no me dejé robar la paz. Yo casi volteo y cojo a ese niño pero ¿qué le roba a usted la paz? ¿Hay un vecino? ¿Su suegra le roba la paz? ¿Qué le roba la paz? Pero una de las cosas que vino a Jesús a traer sobre nosotros es que... Pero Juan capítulo 20 versículo 20, que estas citas bíblicas están después de la resurrección: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos ¿cómo dice el versículo? Cuando vieron a Jesús, se regocijaron. Otra versión dice: se alegraron al ver al Señor. Una de las cosas que trae la resurrección es paz, pero otra cosa, otro beneficio de la resurrección de Jesús es la alegría. Y yo quiero sembrar algo en su corazón: no siga llorando por lo que pasó en el pasado. Lo que ha de ser ya fue. No se pueden separar los huevos revueltos. Ya la leche derramada, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay gente viviendo del pasado. Alguien dijo que los mejores médicos son el doctor dieta, el doctor reposo y el doctor alegría. Hay gente que parece que estuviera chupándose un limón todo el tiempo. ¿Sabía usted que la alegría nos ayuda a nosotros a regular el estrés? Porque cuando estamos alegres segregamos endorfinas que reducen el estrés en nuestra vida. ¿Sabía usted que una persona alegre es más productiva? La alegría levanta la autoestima. Hay mayor disposición cuando estamos alegres para enfrentar problemas. Usted va al médico y el médico le dice: señor, señora, este es el diagnóstico, y usted lee ese diagnóstico que es aterrador, y usted debe estar en ese momento ¿cómo? Alegre. Señor, gracias, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios que sea vista. Ahora, la alegría en el corazón da una sensación de bienestar, de plenitud. Va a haber gente que se le va a acercar y le va a decir: ¿usted por qué tiene tanta paz? ¿Usted por qué mantiene tan alegre? Y es porque hay una evidencia de la resurrección de Jesús. El cristiano debe ser alguien que respire paz, pero que respire alegría. Y yo quiero enseñar algo a su corazón: disfrute de las cosas pequeñas. No le delegue la felicidad de su vida solo a las cosas grandes. Deléguele la felicidad de su vida a las cosas pequeñas. Siéntase alegre cuando está alrededor de su mesa con su esposa, con sus hijos, con su familia. Disfrútese ver una película en familia. Disfrútese. En la casa utilizamos la siguiente expresión: vamos a ir a parquear. No sé a cuántos de los que están acá les gusta parquear cuando no hay plata para uno irse para ningún pueblito y nada. Vamos a parquear. Entonces nos vamos con mi esposa, las 3 hijas, la nieta. Bueno, Camilo no le gusta parquear, pero vamos a parquear. Camilo disfruta quedarse en casa, pero nosotros nos vamos a parquear y compramos tinto de 400 pesos. Me sale barato. Y nos sentamos en una silla a mirar gente, a mirar cuerpos, a mirar caras, a mirar cosas que pasan por ahí, y nos disfrutamos las cosas pequeñas. Disfrútese salir a comer un helado con su esposo, con su esposa. Hay una iglesia pequeña, pero el pastor tiene un grupo de personas que están a la puerta, y hay una jovencita de 15 años, va a cumplir sus 15 años en ese lugar, un rostro muy agradable, y hay un hombre empresario que
está sin paz en su vida en algún momento y sin alegría, y pasa en su vehículo y ve ese lugar, ve esa niña, esa jovencita, le llama la atención, se baja de su carro y va. Y entra a ese lugar, y a la entrada esa dulce sonrisa, esa hermosa cara lo recibe y le da un abrazo y lo lleva hasta su silla, lo sienta, lo atiende muy bien ese día y se sale. Pero a la salida se da cuenta que están anunciando que aquella niña sonriente y hermosa va a cumplir 15 años. Él pregunta dónde van a ser los 15 años. Para sorpresa de aquella niña, aquel empresario fue a sus 15 años y le llevó en un sobre, o le llevó de regalo, $150,000. Y dijo: yo estaba sin paz y sin alegría, y la sonrisa de esta jovencita la valoro tanto, y su abrazo que me inspiró ese día. Y aquel hombre pensaba suicidarse, pero aquella sonrisa y alegría, o sea, que si usted ve llegar a alguien, puede haber una platica ahí. Por eso usted debe ser una persona que respire paz, una persona que respire ¿qué? Alegría. No sea huraño, no sea una persona enojona, tosca, agresiva. Qué pereza de esa gente que siempre está haciendo mala cara. Pero una de las cosas que Jesús trae, beneficio de la resurrección, ¿cuál es la primera? Trae ¿qué? Paz. Algo que nos debe caracterizar teniendo a Cristo en el corazón es ¿qué? Paz. Y tener ¿qué? ¿Cómo le contesta cómo le habla usted a su esposa? Ay, le dejé café. O cómo le dice la esposa al esposo: ay, le serví, mire a ver. O cómo dice el esposo: ay, eso está muy simple. Pero si Cristo está en nuestro corazón, en nuestro hogar, ¿qué debe haber en nuestra casa? Debe haber ¿qué? Paz y alegría. Yo quiero que la gente que vaya a mi casa respire paz y respire. Hay casas donde usted entra y usted al ratico dice: ay, no. Usted codea a su esposa y le dice: ay, no, vámonos, vámonos. ¿Ha estado en algún lugar donde usted sabe que la pareja está peleada? Y usted dice: ¿y aquí qué hacemos? No, vámonos. Usted se hace que le entró una llamada: sí, ya voy. Porque necesitamos en nuestra vida paz y alegría. Mire el que está a su lado y mírele la paz y la alegría que tiene. Bueno, hay gente difícil de mirar, hay modelos raros, como hemos dicho, pero debemos inspirar paz y debemos inspirar alegría. Juan 20:21, y tengo que terminar. Y me van a entender lo que digo yo, que tengo que terminar con Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, y como me envió el Padre, yo también os envío. Paz, alegría y propósito. Diga conmigo: paz, alegría y propósito. Alguien dijo que el hombre más pobre del mundo no es el hombre que no tiene dinero. El hombre más pobre del mundo es aquella persona que anda sin propósito. Porque alguien sin propósito en su vida es como un barco sin timón. Y Jesús dice: el Padre me dio un propósito, así como el Padre me envió, yo ese mismo propósito se lo doy a ustedes. Una de las cosas que trae la resurrección de Jesús sobre cada uno de nosotros es propósito. Iglesia, la constancia es la clave del éxito. Si usted y yo somos gente que trabajamos duro, en algún momento los resultados llegarán. Alguien dijo que la constancia de hoy determina el éxito de mañana. Pastor, ¿cómo mejoro? Siga adelante. Si usted sigue adelante, en algún momento va a mejorar, porque el propósito le da sentido a las personas. El propósito significa vida. Y en el versículo 21 de Juan 20, Jesús les dice: como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿Para qué nací? Hay un libro que yo sé que usted conoce, de Rick Warren, que se llama Una vida
con propósito, porque nuestra vida tiene que tener propósito. Jesús les entregó una misión. Jesús tiene una misión para ti, para tu casa. Jesús tiene una misión para tu hogar, para tu familia. Jesús tiene un propósito. ¿A quiénes les está hablando Jesús de propósito? A discípulos que están encerrados, que se están comiendo las uñas, que están llenos de miedo. Y Jesús les dice: ustedes tienen destino. Ellos sentían que carecían de propósito. Decían que habían perdido la esperanza. Pero Jesús les dice: esta no es la única, la última versión de su vida. No es 4K, es 8K, es 12K. Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros. Uno de los beneficios de la resurrección de Jesús es paz. Otro beneficio de la resurrección de Jesús es gozo o alegría. Y otro beneficio de la resurrección de Jesús es ¿qué? Propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Yo tengo que tener propósito. Yo siempre hemos dicho, y los que asisten regularmente a la iglesia escuchan esto: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y necesitamos tener propósito. Hay un hombre que está pescando, ¿sí? Y saca 3 peces y los pone en el balde con agua, y hay una danza de los peces en el agua, en el balde, y de pronto vacía los 3 peces sobre un ancho pasto que había ahí, y comienza a hablar con los peces, porque los peces comienzan a agitarse y a moverse, y de un momento a otro comienzan a perder movimiento. Sus ojos se quedan mirando solo hacia un lugar. Ya su respiración ya no está lo mismo, la del pez. Sus agallas ya no se mueven. Y el hombre que los había sacado del lago comienza a hablar con los peces y a decirles: ese pasto está súper verde. Mire el sol que está cayendo sobre ustedes. ¿Por qué no prueban el pasto? Que ese pasto, mire el día tan maravilloso. Y él hablando y pasando los segundos, y ellos se quedaban más quietos, hasta que pasó un niño y comienza a regañarlo y a decirle: tonto, no sabe que ellos no fueron creados para estar en el pasto ni para recibir el sol. Ellos fueron creados para estar en el agua. Y cuando Él los vuelve a poner en el agua, comienzan a despertar de nuevo, y comienza esa danza, y de un momento a otro desaparecen, y ellos se sienten como pez en el agua. Cuando hay una persona que no tiene propósito, se siente como pez en el pastal. Entonces, cuando yo predico, me siento, ¿dónde creen ustedes que me siento? Como pez en el agua. Y ahí hay un televisor, y ahí hay una cuenta regresiva, y después se pone roja, y después comienza a hacer así, y después me escriben lo que le escribió Moisés a Faraón: deja ir a tu pueblo. Porque cuando yo estoy cumpliendo mi propósito, yo me siento como pez en el agua. Y cuando salgo de predicar, le digo a mi esposa: amor, ¿cómo me fue? Me dice: amor, muy bien, pero muy largo. Y es mi esposa. Pero cuando usted está haciendo lo que le gusta, usted se siente como pez en el agua. Eso es propósito. Saben que nuestra hija Isabela está estudiando, termina ahorita auxiliar de enfermería. Yo no quería, y viene del ancianato. Y miren, estos días cambió a un anciano el pañal, y el anciano se orinó y tuvo que volver a cambiarlo, y en la segunda cambiada el anciano se poposeó y ya le estaba poniendo el pañal, y entonces ella, para que no le ensuciara el pañal, le puso la mano con guante. Pero yo así sea con un guante de carnaza, no le pongo la mano. Y ella me lo contaba con propósito, con emoción, porque cuando propósito. Lo que otros no son capaces de hacer y rechazan, cuando usted encuentra propósito. ¿Me hago entender en esta mañana? No sigo predicando de propósito, porque ahora la pastora me dice en la casa que prediqué muy largo. Por eso el hombre más pobre del mundo es aquel, no que no tiene dinero, sino que no ha encontrado
su propósito. Si su propósito, y no denigrando, le gusta barrer las calles de la ciudad, ese es su propósito. Hágalo con amor, encuentre su propósito. Pero Jesús vino a traernos paz, vino a traernos alegría y vino a traernos propósito. Juan 20:22. No hay mentiroso más grande que el pastor cuando dice: ya voy a terminar. Pero sí, ya voy a terminar. Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Un beneficio, un cuarto y último beneficio de los muchos: paz, alegría, propósito. Y Jesús ahí con los discípulos les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, que ¿quién es el Espíritu Santo? Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que beneficios de la resurrección de Jesús: paz, alegría, propósito y poder. Porque un cristiano con el Espíritu Santo es dinámico, hay dinamita. Hay una persona que usted puede decir hoy que ese cristiano lleno del Espíritu Santo, tiene poder, porque habla no desgracia, no habla desgracia, no habla tristeza, no habla angustia, habla vida, habla amor, habla paz. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que Juan 20:22, Jesús recién resucitó, se aparece a los discípulos y sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. Un beneficio de la resurrección de Jesús es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro antes de Jesús ir a la cruz? Pedro lo negó. No conozco a tal hombre. Y en el contexto Pedro usó un lenguaje soez y vulgar para decir: no lo conozco. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, Pedro se levanta a predicar. ¿Y sabe cuántas personas se convirtieron en el primer mensaje que dio Pedro? 3,000 personas. Pero porque Pedro estaba lleno ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo está en un cristiano, no le tiene miedo a nada. Sabe que el Señor lo va a ayudar. ¿Cuáles son los 4 beneficios de la resurrección de Jesús? Paz, pero no me diga así: alegría, paz, alegría, propósito y poder. Yo quiero invitarle hoy